En la anterior creo que tenía varios subtemas. En esta vamos a tratarlo más o menos en unos dos bloques nada más. Sí. Entonces, si nos sobra tiempo, también vamos a descansar un poco al. Muy bien, entonces, asegurarme primero de que esté grabando todo. Sí, se está grabando, listo. Entonces, ya, comencemos. Bueno, en este caso tenemos a la clase de lípidos, lípidos 3, ¿no? Y vamos a comenzar con lo que vendría a ser la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Sí? En la anterior clase, en la primera clase ya habíamos hablado de lipoproteínas, ¿no? Al final de la clase como un tema fuerte, ¿no? Antes de las generalidades. Luego hablamos en la segunda clase sobre triglicéridos, ¿no? Sobre fosfolípidos, sobre toda la cantidad de fosfolípidos que tenemos, ¿no? Así como su aplicación clínica. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que me interesa los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Para hacer una correlación, por así decirlo, o analogía, traten de recordar que, por ejemplo, el colesterol es una manera de almacenamiento, ¿no? de energía en forma de lípidos, ¿no? Y sería como que nuestro glucógeno, por así decirlo, eh, hablando de los carbohidratos, ¿no? Mientras que lo que necesitamos para que las células puedan trabajar de manera más rápida, la mínima unidad que necesitamos vendría a ser las glucosas, ¿no? En los carbohidratos. Acá más o menos pasaría con los cuerpos cetónicos o también con los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos también lo explicamos en la anterior semana, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de otro término que es cuerpos cetónicos. Si se dan cuenta, este término no lo hemos explicado como tal, ahorita empieza la clase de síntesis, degradación, etcétera, pero se va a seguir mencionando, ¿no? Incluso hasta integración metabólica, incluso también lo mencionamos un poco en carbohidratos, ya que cuando ya se acaban las reservas, ¿no es cierto?, de tanto de glucógeno, ¿no?, así como de la propia gluconeogénesis, que bueno, no se va a acabar exactamente, ¿no?, pero cuando ya se va empezando a tener esas vías, entonces también ya se están empezando a usar cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de conocerlo ahora. Muy bien, entonces como todo hay que recordar primero las definiciones, ¿no? En este caso tenemos que estos cuerpos cetónicos van a ser unas moléculas solubles en el agua, por ello es que se van a transportar libremente en la sangre, no van a requerir transportadores. Los que requieren transportadores normalmente van a ir como lipoproteínas, ¿no? O como o unidos más bien a la albúmina. Luego, ¿en dónde se va a producir? En el hígado, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar también de su capacidad oxidativa que va a tener. En este caso acá vamos a conocer unos tres tipos principalmente, ¿no? Primero hay que ver en dónde se van a usar, no se sintetiza en el hígado, ¿no? Pero se van a usar en los tejidos periféricos, ¿no? Todos estos. Más incluso, ¿no? Porque al final es una manera alternativa que el cuerpo tiene, que los órganos tienen de recibir energía, ¿no es cierto? Si ya no hay reservas de glucosa, de carbohidratos, entonces también se empiezan a usar cuerpos cetónicos. Entonces se comporta como una glucosa, por así decirlo. Bueno, pues entonces vamos a ver que esto vamos a usar como fuente de energía cuando la glucosa no esté disponible, ¿no? Eso yo quiero que quede bastante claro, ¿no es cierto? Y se da cuando, en algunas ocasiones, ¿no? Como vendrá a ser la inanición prolongada, la cetoacidosis diabética de cuerpos cetónicos, de ahí viene justamente el nombre de cetoacidosis diabética, es una complicación aguda de las personas que padecen diabetes, ¿sí? Algunas de las crónicas está la retinopatía diabética, ¿no? Insuficiencia renal crónica, etcétera, una propatía diabética. Esta es una complicación aguda, ¿no? Por aumento excesivo de estos cuerpos cetónicos, por lo tanto también acidosis, ¿no? De la sangre. También vamos a tener un consumo excesivo de alcohol crónico. Lo más importante acá, creo que lo puse por aquí, esta parte es esto. Estas imágenes, en este caso los cuerpos cetónicos, que vendría a ser el hidroxibutirato, el acetoacetato, o también llamado también acetona. Bueno, estos tres. Estos tres van a ser los tres cuerpos cetónicos principales que nosotros vamos a usar. Entonces, es importante que se sepan sus nombres, lo vamos a ver bastante. Y cada vez que vean uno de ellos, es porque nos estamos refiriendo a los cuerpos cetónicos. Entonces, el hígado, ¿no es cierto?, lo va a producir, se van a recibir, por así decirlo, en los cuerpos periféricos, ¿no es cierto? Pero ¿en qué parte del hígado, ¿no es cierto?, se produce? ¿En qué parte de la célula hepática se produce? En la mitocondria. ¿Sí? Acá vamos a hacer un pequeño zoom, ¿no es cierto? Tenemos también que el precursor va a ser el acetil-CoA, ¿no es cierto? Y esto va a venir
¿no es cierto?, de la oxidación de los ácidos grasos. Hemos visto cómo esta oxidación de ácidos grasos puede converger en este componente, ¿no? Y esto también lo habíamos visto no solo en la clase anterior, sino también en la clase de carbohidratos, ¿sí? Los ácidos grasos, al final, bueno, pues los lípidos y proteínas pueden generar también acetil-CoA, y si no, también por recordando la primera clase de carbohidratos 1, ¿no? Al final, lípidos, proteínas y carbohidratos van a converger en acetil-CoA y luego van a llegar a la vía común, ¿no? En la fase 3 del catabolismo, que conforma el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, la cadena transportadora de electrones, ¿no? Acá están los tipos que nos mencionaba. El acetato es el principal, así como el 3-hidroxibutarato, mientras que la acetona es un producto secundario no metabolizable, es decir, que simplemente es un metabolito intermediario, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a metabolizar en sí, ¿no? Solo va a estar ahí, es intermedio. Bueno, pues en ayunas, ¿no es cierto?, vamos a ver que nuestro tejido adiposo, ¿no es cierto?, va a darle los ácidos grasos a nuestro hígado. En este caso, el hígado, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es la oxidación de ácidos grasos. Ahora, esto va justamente a estimularse por la piruvato carboxilasa, y la piruvato deshidrogenasa la va a inhibir, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos ello? Aquí, acá tenemos esta imagen, recuerden, tenemos, esta es una imagen pasada también. Vamos a ver que la glucosa se convierte en piruvato por la glucólisis, ¿no es cierto? Tiene que entrar a las mitocondrias, sigue siendo piruvato, y de acá viene ese triángulo importante. Casi todas las clases más o menos estamos recordándolo, es importante. El piruvato para convertirse en acetil-CoA se tiene que pasar por esta enzima piruvato deshidrogenasa, mientras que de piruvato para oxaloacetato o AOA tiene que pasar por la piruvato carboxilasa. Y de esta manera, el oxalacetato con esta acetil-CoA ya creada, ¿no es cierto?, puede formar a partir de la enzima citrato sintasa el citrato, ¿no? Y este vendrá a ser el primer metabolito del ciclo de Krebs, que es todo esto, ¿no? Hay varias enzimas que acá no están, ¿no? Pero este es el ciclo de Krebs, en resumen. Entonces, este es el paso antes del ciclo de Krebs, y acuérdense muy bien de estas dos enzimas. Entonces vemos que la oxidación de ácidos grasos va a estar justamente aumentada por la piruvato carboxilasa y disminuida por esta piruvato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Qué más? Este oxalacetato, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a llevar, ¿no es cierto?, a la gluconeogénesis, porque al final también va a participar, no es parte del carbohidrato. Vemos que tiene un origen de los lípidos, ¿no es cierto?, pero al final va a terminar generando glucosas por el problema de gluconeogénesis. Recuerden que ahí tú puedes recibir lípidos, proteínas, lo que sea, y van a tratar de convertirlo en glucosas, ¿no? Luego vamos a tener por acá, ¿no es cierto?, que en los tejidos periféricos vamos a tener estos acetil-CoA, y de ellos ya se van a oxidar, ¿no es cierto?, en cuerpos cetónicos. Tenemos también por este lado, ¿no es cierto?, que la acetona, en este caso mencionado por aquí, ¿no es cierto?, va a ser un compuesto volátil, no va a ser metabolizado biológicamente. Esto también puede ser pregunta del examen, ¿no es cierto?, se va a eliminar por la respiración, y esto, bueno, acá dice aliento, esto va a ser lo que va a otorgar el aliento afrutado, la acetona, de las personas que tienen justamente altas concentraciones de cuerpos cetónicos, como se da en la cetocidosis diabética. Entonces, si les ponen algún caso, ¿no?, donde dicen mujer de 40 años, ¿no?, con glucosa, hemoglucotés, o examen de glucosa no le sale rápidamente, por ejemplo, 200. Luego ven que también esta paciente es obesa, que tiene hipertensión, y que llega emergencia, ¿no?, por un familiar, porque está no en coma, pero sí tiene alteración del sensorio, del sistema de cómo se relaciona, ¿no?, de su Glasgow está mal, y encima, ¿no es cierto?, tiene un aliento afrutado, ¿no? Entonces eso ya te puede hacer pensar rápidamente en una cetoacidosis diabética. Hay otros datos, pero al menos ya tienes justamente la sospecha. Entonces ya te vas a los criterios para determinar si eso no es exactamente, y listo, ¿no? Porque alteración de sensorio, ¿no es cierto?, una persona obesa con diabetes puede ser por otras razones, ¿no? Pero ya si tienes aliento frutado, recuerden que esa es la manera en cómo nosotros eliminamos la acetona, porque nosotros no lo vamos a metabolizar. Entonces es porque hubo una de estas complicaciones, ¿no?, entre la glucosa y los cuerpos cetónicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es un poco para explicar ello, ¿no es cierto? La glucosa en la diabetes, ¿no es cierto?, no va a poder entrar, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué es lo que va a hacer la glucosa? ¿No es cierto? La glucosa, las células, ¿no es cierto? De las personas diabéticas, ¿no? Sobre todo que tienen resistencia a la insulina. Bueno, entonces el hígado y todas las células van a decir, no, nos falta alimento, ¿no? Pero está consumiendo glucosa, ¿no? Pero no está entrando, hay una resistencia a la insulina, por lo tanto no puede entrar adecuadamente esta glucosa, ¿no? Por lo tanto se queda en la sangre y hay altos niveles de esta glucosa en sangre. Pero ¿qué va a hacer la célula? No se va a morir de hambre, entonces van a activar otras vías para que se pueda alimentar. Entonces la grasa corporal, ¿no es cierto?, va a pasar por el hígado, justamente ¿para qué? Para que tengamos estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Hígado los libera, los lleva a las células, ¿no es cierto? Y se puede alimentar de esa manera, ¿no es cierto? Y esta es una de las razones también por las que los pacientes diabéticos, algunos, ¿no? Tienden a bajar de peso, ¿no? Otros, más bien vemos que un factor de riesgo es que ya tiene un sobrepeso o una obesidad, ¿no? Pero de esta manera uno también puede bajar de peso por la propia diabetes. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, a ver. Bueno, acá les mencionaba, ¿no? Oxalacetato, se ve la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Para justamente la producción para bloquear más bien estos cuerpos cetónicos, porque al final es un cuerpo cetónico que está inhibiendo que más cuerpos cetónicos vayan a este proceso, ¿no es cierto? Bueno, pues acá está escrito, ¿no es cierto? Va a haber un bloqueo de esos cuerpos cetónicos para producirlos en las ayunas. Por acá tenemos esta parte también, es importante. También acá viene una pregunta de su pasito. Tenemos a la cetogénesis, que vendría a ser la síntesis de cuerpos cetónicos. En este caso vamos a encontrar que tenemos algunos pasos sencillos, ¿no? Acá está escrito. Tenemos primero a la 2-acetil-CoA, está en ese lado, ¿no es cierto? Va a pasar por esta enzima tiolasa y luego vamos a tener la acetil-CoA. ¿Qué es lo que va a pasar con esta acetil-CoA, no es cierto? Vamos a encontrar que te va a unir otra acetil-CoA por aquí, por medio de esta enzima, la HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto? Vamos a tener todo la HMG-CoA ya sin sintasa, porque esta es una molécula, ¿no? HMG-CoA. ¿Qué significa todo esto? Beta, hidroxi, beta, metil, glutaril, CoA. ¿Ya? Es la manera de abreviarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta HMG-CoA? Va a pasar por otra HMG-CoA liasa, otra enzima diferente, ¿no es cierto? Y va a eliminar un acetil-CoA y vamos a tener a nuestro primer cuerpo cetónico, que era el acetato, que recuerden que era uno de los principales, ¿no? Y de esta manera uno ya puede obtener tanto las acetonas, ¿no es cierto? Así como este otro cuerpo cetónico, ¿no es cierto? El hidroxibutarato. Entonces, de esta manera acá está escrito, ¿no? Para que recuerden las enzimas, ¿no es cierto? Están de rojito. Pero lo más importante, sin embargo, sigue siendo la enzima limitante de la velocidad. Recuerden que es la HMG-CoA sintasa, no HMG-CoA secas, porque eso es una molécula, ¿no es cierto? Ni HMG-CoA sino HMG-CoA sintasa. Esta es la enzima principal que va a limitar la velocidad de todo este proceso de la cetogénesis o síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Qué más? Estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto?, ya producidos en el hígado, se van a liberar a la sangre y van a llegar a los tejidos liana como el cerebro y el músculo. Recuerden que anteriormente también les había comentado que el cerebro va a seguir requiriendo glucosa hasta las últimas consecuencias, y cuando ya todos los órganos están alimentando, ¿no es cierto?, de estos cuerpos cetónicos, ya no hay más glucosa que ofrecer, por así decirlo, también empieza con ello, pero es dañino, ¿no? Yo quiero que lo tengan en cuenta. ¿Se puede? Claro que sí, ¿no? Porque al final uno puede estar lúcido después de mucho tiempo sin comer, pero no es lo adecuado, ¿sí? No es la manera en que el cerebro, sobre todo, ¿no? Se debe nutrir, al igual que otros órganos, ¿no? Pero sobre todo el cerebro. Por acá tenemos la regulación. En este caso, tenemos un estado de ayuno prolongado y de alcoholismo, o también de cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que va a pasar en estos casos, ¿no? Les presentan a un paciente, ¿no?, con cetoacidosis diabética, como en el anterior caso, o que está en un ayuno de muchas horas, ¿no? En este caso, el oxalacetato se va a agotar porque va a ir bastante a la gluconeogénesis, ¿no? Entonces se va a acumular el acetil-CoA y va a desviar toda la producción de los cuerpos cetónicos hacia este lado. ¿Cómo se entiende esto? En este caso tenemos todo esto que ya hemos visto por ahí, ¿no? El acetil-CoA y el oxalacetato. Acá está. Este oxalacetato, como bien está escrito, ¿no es cierto?, se va a estar agotando porque va a ir bastante a lo que vendría a ser la gluconeogénesis. Acá no tengo exactamente, a ver, la imagen.
voy a ver si puedo abrir la otra diapositiva, pero si ustedes se recuerdan en la parte de la gluconeogénesis, ¿sí? Este oxalacetato y el malato se van a usar bastante, así como el citrato, para que pueda como que entrar y salir el piruvato, por así decirlo, entrar y salir el oxalacetato de la mitocondria, porque ya no va a querer ir completamente al ciclo de Krebs, sino se va a ir a la producción de gluconeogénesis, ¿sí? O sea, no quedarse con la glucosa que vino de la gluconeogénesis, por así decirlo, no quedarse con ese piruvato, ¿no? Y que haga toda la fase 3, ¿no? Ciclo de Krebs que van a transportar electrones, sino que más bien, como es el hígado y tiene que repartir, ¿no es cierto?, lo que tiene, entonces esa glucosa, ¿no?, o todo lo que le haya venido, ¿no es cierto?, y llegó a ser piruvato, entonces de ese piruvato trata de sacarlo, ¿no es cierto?, y convertirlo en glucosa para luego ofrecerlo a la sangre y a los demás tejidos. Entonces, oxalacetato está agotado porque está dando y dando, dando, convirtiéndose, teniendo como objetivo, ¿no?, generar más glucosa por medio de la gluconeogénesis. Entonces está agotando. Entonces ya no puedes hacer completamente este proceso de ciclo de Krebs, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener es que este acetil-CoA, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es que se va a aumentar, y si es que tenemos niveles aumentados de acetil-CoA, lo que va a pasar más es esta ruta, que es mucho más corta, por así decirlo, ¿no? O que no depende tanto de y bueno, pues vamos a generar más ácidos grasos, ¿no? Y bueno, pues ahí ácido graso, colesterol, ¿no? Y sobre todo cuerpos cetónicos. Luego vamos a ver que el alcoholismo también, vamos a ver un exceso de NADH y esto va a desviar el oxalacetato al malato. Eso está por acá. En este caso, tenemos bastante NADH, ¿no es cierto? Este es el NADH, ¿no? El que está acá, NADH con su flechita negra. Entonces, si tenemos bastante, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que, ¿quién se va a estar beneficiando? El malato, ¿no es cierto? La producción de malato, más que la producción de oxalacetato, porque estamos en esta dirección. ¿Y todo esto por qué? Por estar consumiendo mucho alcohol. Entonces vamos a producir más malato, ¿no? Y se van a acabar las reservas de oxalacetato. Otra vez está pasando lo mismo acá, solo que acá era por la diabetes, ¿no es cierto? Por el ayuno prolongado, ¿no? Que se está generando gluconeogénesis. Acá es por el alcoholismo. Entonces, al final, niveles altos en NADH nos van a desviar toda esta reacción de oxalacetato hacia malato. Y bueno, pues por lo tanto se va a acumular el acetil-CoA y va a producir también una desviación de la producción de cuerpos cetónicos. Eso no significa que solo 100% se estén produciendo cuerpos cetónicos, así como en este caso, solo se está desviando la producción de lo que debería, por así decirlo, producirse una cantidad estándar, ¿no? En este caso se aumenta, se desvía, ¿no? Y por lo tanto se prioriza esta producción más que otro tipo de producción. Acá tenemos los pasos de esta cetogénesis, ¿no? En este caso vamos a ver a la acetil-CoA y a la CoA grasa, ¿no? En este caso son dos, van a pasar por la tiolasa, ¿no? Y luego vamos a tener esta acetoacetil-CoA. Vamos a pasar por la HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto? Ya la conocíamos, y tenemos este HMG-CoA. Este paso limitante o enzima limitante de la velocidad, recuerden que es la HMG-CoA sintasa. Luego acá tenemos la misma cuestión, ¿no? En este caso la HMG-CoA va a pasar por la liasa, se va a convertir en acetoacetato y este va a generar acetona y 3-hidroxibutarato. Entonces acá vemos que está en relación justamente con el NADH. ¿Por qué? Porque se va a estar reduciendo y este 3-hidroxibutarato, ¿no?, requiere de este NADH, ¿sí? Requiere. Esto puede ir en cualquier dirección, ¿no? Como lo ven, esto puede ir de esta dirección o en esa. Solo que para generar de acetoacetato a hidroxibutarato requerimos primero el NADH, ¿no es cierto? Y bueno, pues en sentido contrario el NAD, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y bueno, pues la acetona, ¿no es cierto? Se va a formar por una descarboxilación espontánea, ¿no es cierto? Que va a sufrir este acetoacetato. Y bueno, pues luego ya hemos comentado, ¿no es cierto? Que es volátil, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a eliminar por la respiración, ¿no? A ver acá. Ya, sí, esta es la importancia de NADH y en NAD+. Acá tenemos la cetogenolisis, ¿no? Una manera de catabolizar estos cuerpos cetónicos. Ya hemos visto la
síntesis, ahora vamos a ver la lisis. En este caso, se va a dar en los tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque al final a ellos les va a llegar este cuerpo cetónico del hígado. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a abrir el riñón, lo van a destrozar, ¿no es cierto? Lo van a romper. Entonces, los tejidos periféricos van a ser aquellos que van a romper, ¿no es cierto? Van a analizar estos cuerpos cetónicos. Tenemos estos tres, ¿no es cierto? Vamos a ver que el 3-hidroxibutarato se va a oxidar por esta enzima y luego vamos a obtener acetoacetato y NADH, que nos va a servir para la cadena transportadora de electrones, porque recuerden que a la cadena transportadora de electrones le llega tanto NADH como FADH2, ¿no es cierto? Transportando obviamente electrones y eso va a facilitar, ¿no es cierto?, que haya una gradiente, ¿no?, de protones, de los H+, ¿no es cierto? Y bueno, pues que al final nos dé ATP, ¿no?, por medio de la ATP sintasa. ¿Qué más? Tenemos aquí al acetato, se va a unir con esta coenzima, ¿no es cierto?, por medio de la tiofosforasa y vamos a tener acetoacetil-CoA. Y por último, ¿no es cierto?, esta acetoacetil-CoA, ¿no es cierto?, se va a eliminar, ¿no es cierto?, activamente y bueno, pues vamos a tener estos dos acetil-CoA, ¿no? Y eso obviamente va a ayudar a cada célula. En este caso, el sitio donde se va a dar, ¿no es cierto?, van a ser mitocondrias extrahepáticas porque ya estamos en los tejidos periféricos. Puede ser el corazón, músculos esqueléticos, ¿no es cierto?, también la corteza renal. Se van a metabolizar y al final vamos a obtener acetil-CoA, ¿no es cierto? Los únicos que no van a poder hacer esto, los que no van a poder usar los cuerpos cetónicos, recuérdenlo bien, vendría a ser los glóbulos rojos, ¿sí? Los voy a perdón por acá. Los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondria, ¿no? Y por la misma razón también en carbohidratos conversamos que ellos no pueden llegar a este ciclo de Krebs porque no tienen justamente su mitocondria. ¿Qué más? Tenemos acá el proceso, ¿no? En este caso el hidroxibutarato, se va a convertir en acetato por medio de esta deshidrogenasa, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos comentado acá. Y al final esto acetil-CoA va a entrar a las células en sí, ¿no es cierto? Y a la producción de los, muy bien, a la producción de la energía de cada célula. ¿Qué más? Esto estaba comentado ya por acá, no van a tener mitocondrias. Los hepatocitos, esto también es importante, no van a tener tioferasa, ¿no es cierto? Morasa. Y luego, por lo tanto, no van a poder usar estos cuerpos cetónicos. Es decir, el hígado va a poder generar estos cuerpos cetónicos, pero como le falta una de las enzimas para la cetogenólisis, va a poder sintetizarlos, pero no va a poder lisarlos, no va a poder catabolizarlos, él no se va a poder nutrir de estos cuerpos cetónicos. Y bueno, pues ahí está el nombre largo, por así decirlo, de la tioforasa. ¿Qué más? Acá también tenemos otra parte que vendrá a ser el colesterol. Acá. Ya. Bueno, tenemos lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, el anillo, ¿no es cierto?, o el núcleo esteroide, ¿no? Recuerden, todo esto vendría a ser el colesterol con toda esta cadena alifática, hidrocarbonada. Alifática es porque es una cadena hidrocarbonada, pero que no se ha ciclado, no como esto, ¿no es cierto? Muy bien, y luego acá tenemos al ester de colesterilo. ¿Por qué? Recuerden, porque pasó por un proceso de esterificación, ¿no es cierto?, en donde al grupo hidroxilo, en este caso de todo este colesterol, ¿no es cierto?, se le unió un ácido graso, se rompió y bueno, pues se unió, pero al final está creando un enlace nuevo, ¿no es cierto?, un enlace este. Muy bien, esterificación del colesterol. ¿Qué vamos a tener por acá? ¿No es cierto? Colesterol va a ser un alcohol esteroide, ¿no? Policíclico, tiene varios ciclos, tiene unos 4, ¿no es cierto? Se va a absorber por medio de los alimentos y lo vamos a poder sintetizar también en el hígado. ¿Cuáles vendrían a ser las funciones, ¿no es cierto? Va a aumentar la fluidez y estabilidad de la membrana. Recuerden que en biología ustedes no solo dibujaron la bicapa lipídica, ¿no es cierto? Todos los tipos de fosfolípidos, ¿no es cierto? Cardiolipina, etcétera, sino que también las pusieron a dibujar un poco de colesteroles, ¿no es cierto? Porque al final ellos mantenían, ¿no es cierto?, estable esa capa, ¿no? Y también aumentaban la fluidez. ¿Qué más tenemos por acá? Va a ser precursor de las hormonas esteroideas, como andrógenos, estrógenos, mineralocorticoides, glucocorticoides. También va a ser precursor de la síntesis de ácidos biliares y de vitamina D. Recuerden esto: hormonas esteroideas, ácidos biliares y vitamina D, ¿ya? ¿Precursor quién? El colesterol. Bueno, pues la homeostasis, ¿no es cierto?, ¿en dónde se va a dar? En el hígado, ¿no? Él va a ser el principal regulador. En las fuentes ya lo habíamos mencionado, lo vamos a obtener tanto en los alimentos, la síntesis de novo,
y bueno, pues el destino final va a ser usarlo en las bilis, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos por acá también esta imagen, ¿no? En donde acá tenemos los colesteroles de la dieta, ¿no es cierto? Estos como entran de manera exógena, recuerden que van a pasar por el tubo digestivo, van a llegar al intestino delgado, ¿no es cierto? Y ahí, en esos enterocitos, ¿no es cierto? Se va a dar todo el proceso de la generación de kilomicrones, ¿no? Luego también tenemos el colesterol de los tejidos extrahepáticos, esto va a ir por medio del HDL, ¿no es cierto? Y también va a haber una síntesis de nuevo que se va a dar en el hígado, ¿no? Entonces, esto al final se va a reservar, ¿no? En el hígado, es una reserva de colesterol, ¿ya? Y bueno, pues luego este lo va a poder regular, así como entra, también va a regular la salida, ¿no? En este caso, como colesterol libre, secretado por la bilis, como el VLDL, que luego se va a convertir en IDL y luego en LDL, ¿sí? Y bueno, pues luego acá también tenemos la conversión de la bilis a los ácidos y sales. Ya, esto también lo vamos a conversar en esta clase. Todas estas van a ser las principales vías, ¿no es cierto?, del colesterol en el hígado. ¿Qué más? ¿No es cierto? La digestión, por aquí ya habíamos comentado un poco con la imagen, ¿no es cierto? Pues, por medio de la dieta, pues el colesterol libre, y también se va a esterificar, ¿no es cierto?, cuando se una ácidos grasos, ¿no? Recuerden el colesterol libre, que era soluble en agua, y el colesterol esterificado, que no es soluble, ¿no? Colesterol esterificado o ésteres de colesterol. ¿Qué tenemos también por acá? La degradación del colesterol esterificado, ¿no? En este caso va a pasar por una enzima, colesterol esterasa, y vamos a obtener colesterol y ácido graso. Recuerden, esto es parte de la clase de lípidos 1, ¿no es cierto? Solo que ahí lo había, estamos con una cenita y todo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos acá la reabsorción. En este caso, el colesterol, así como las sales biliares, van a formar unas micelas de sales biliares absorbibles. Recuerden que con respecto a las sales biliares, ¿no es cierto? Yo los había comentado y luego también lo vamos a ver que se va a reciclar, ¿sí? Tiene funciones detergentes, se produce, ¿no es cierto?, en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, pero al final, cuando se usa todo en el duodeno, ¿no es cierto?, eso, después de ya cumplir su función, vamos a poder reutilizarlo. Entonces, en algún momento del tracto digestivo, ¿no es cierto?, se va a tener que reabsorber. Entonces ahí también tenemos ello, porque al final el colesterol también forma parte de justamente la bilis, ¿no es cierto?, de los ácidos biliares. Ya, entonces esta reesterificación en el citosol de los enterocitos, ¿no es cierto?, se va a incorporar en kilomicrones. El transporte, ¿no es cierto?, también nos sirve de transporte. El colesterol va a ser, porque está aquí, va a ser una molécula polar, de apolar, lo pueden convertir en apolar, esto dependiendo de lo que les había dicho, que esté esterificado o no. Por lo tanto, cuando esté en polar se puede transportar en la sangre, ¿no?, más fácilmente, ¿no? ¿Qué más? El transporte de la bilis, ¿no es cierto? Como un colesterol, ¿no es cierto?, va a estar unido con la lecitina y las sales biliares, ¿no es cierto? Está dentro, acá. Muy bien, entonces esto luego va a ser más soluble, ¿no es cierto?, en el agua, mientras que como ácidos biliares, ¿no es cierto?, ácidos biliares, vamos a ver que es diferente a sales biliares, vamos a tener que este colesterol, ¿no es cierto?, va a ir a la circulación enterohepática. Mientras que también por las lipoproteínas, ¿no es cierto?, tenemos el intestino, del intestino al hígado, ¿no es cierto?, que vendrán a ser los triglicéridos en forma de kilomicrones, ¿no es cierto?, de manera exógena, y del hígado a los tejidos periféricos, el VLDL, IDL y el LDL. Mientras que de tejidos periféricos al hígado, ¿no es cierto?, o sea, al revés, el transporte inverso de este colesterol, ¿lo recuerdan?, vendría a ser el HDL, ¿no es cierto? Bueno, pues acá tenemos la manera de excreción, forma de la bilis, ¿no es cierto? O también una molécula ya modificada de estos ácidos biliares, el AB. Entonces, la síntesis, ¿dónde se va a dar? Del colesterol en el citoplasma de todas las células del tejido humano, ¿no? Principalmente en qué órganos, en el hígado, intestino, corteza suprarrenal, también tejidos reproductores, ¿no es cierto? Porque al final ahí es donde vamos a tener bastante interacción de las hormonas esteroideas, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que vendrá a ser el precursor de el colesterol en sí, para que se pueda sintetizar el acetil-CoA, así como el NADH, ¿no es cierto? Tenemos una vía endergónica, ¿no es cierto?,
donde vamos a requerir justamente energía para que se pueda realizar. En este caso vamos a necesitar acetil-CoA, así como ATP. Las enzimas van a estar en el citosol, ¿no es cierto?, en la membrana reticulado plasmático liso, ¿no es cierto? Bueno, pues acá algunas cosas, y si obviamente se desequilibra este proceso de colesterologénesis, por así decirlo, ¿no es cierto?, síntesis de colesterol, entonces vamos a tener una hipercolesterolemia, ¿no?, altos niveles de colesterol. Entonces, acá tenemos la HMG-CoA reductasa. Recuerden, reductasa va a ser importante, es una enzima importante en justamente la limitación de la velocidad de la síntesis de colesterol. Entonces, recuerden, cuando es HMG-CoA reductasa, es enzima limitante de la velocidad, ¿pero de qué? De la síntesis de colesterol. Mientras que es HMG-CoA sintasa, vendría a ser enzima limitante de la velocidad de la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y bueno, pues la HMG-CoA aliasa, que también la habíamos mencionado por ahí, es una parte más de la cetogénesis, ¿no? Bueno, pues acá tenemos los pasitos. En este caso tenemos a la síntesis de este HMG-CoA, 3-hidroxi-3-metilglutarico enzima, ¿no es cierto? Está por aquí. Primero necesitamos 2-acetil-CoA, ¿no es cierto? Se libera una CoA por la tiolasa. Este es un proceso similar nada más, porque tenemos algunas enzimas parecidas, ¿no? Las mismas, pero en otros pasos. Tenemos luego a la acetoacetil-CoA, va a pasar por la HMG-CoA sintasa. Tenemos a este HMG-CoA. Luego de tener este HMG-CoA, recuerden, miren, estamos en este paso, vamos a pasar por esta HMG-CoA reductasa. ¿Está? HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, va a generar el mevalonate. ¿Y qué es esto? Se supone que estamos sintetizando colesterol, ¿no? Ah, es que falta ver esto. Después del mevalonato, vamos a pasar por una serie de reacciones, ¿no es cierto?, muy largas, que al final nos van a formar escualeno, y luego seguimos y formamos colesterol, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú alteras, inhibes a esta enzima, ¿no es cierto?, a la HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? No vas a poder sintetizar colesterol. O sea, puedes haber consumido lípidos, etcétera, ¿no es cierto? Pero no se va a almacenar en forma de colesterol porque esta enzima está inhibida. Y ahí justamente es como varios de los fármacos actúan, ¿sí? Inhibiendo a la HMG-CoA reductasa. Así como habíamos visto un medicamento, lo que vendrá a ser el Orlistat, ¿no es cierto?, que vendría a inhibir a la lipasa, ¿no? Del tubo gastrointestinal, ¿no? Entonces, y bueno, pues el problema con ella, ¿no es cierto?, es que si ya está inhibida, no va a poder ni siquiera entrar, ¿no es cierto?, del tracto digestivo, ¿no es cierto?, a las propias células, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está torrea y es así con más grasa porque no se está absorbiendo, ¿no? No está pasando al intestino. Mientras que acá sí se absorbió, sí pasó al intestino, pero no se va a poder almacenar, ¿no es cierto?, como colesterol. No vas a poder formar colesterol. Entonces, esta es la forma en cómo actúan las estatinas, ¿sí? Por acá de repente lo puse. Creo que no. Voy a buscaros una imagen bonita de ello, pero es básicamente el mecanismo de acción. Inhibir a esta enzima, que no solo es punto diana de las estatinas, torvastatina, etcétera, sino que es la enzima justamente limitante a la velocidad de todo este proceso de síntesis, ¿sí? Bueno, pues esto es súper largo. Lo más importante que se deban acordar es el mevalonato, que vendría a ser justamente el producto luego de pasar por esta enzima, ¿no es cierto? Y ahí ya siguen estas partes. El escualeno vendría a ser cuando ya se empieza a ciclar, porque hasta ahora todo es lineal. Acá ya se formaron los anillos, ¿no? Y bueno, pues acá ya está terminado, ¿no?, como colesterol de 27 carbonos. Acá tenía unos 30, entonces se fueron unos cuantos para poder ciclarse correctamente. Con respecto a la regulación de la síntesis del colesterol, ¿no? Acá están las estatinas, ¿sí? A ver, vamos a agrandar esto. En este caso, una forma regular, ¿no es cierto?, vendría a ser por medio de la genética, ¿no es cierto?, dependiendo de los esteroles. ¿Qué es esto? Si disminuye los niveles de colesterol en tu sangre, ¿no es cierto?, el cuerpo, etcétera, vamos a tener unos genes, el PUER2, ¿no es cierto?, y luego también el L.
ambos, ¿no es cierto?, van a expresarse más, ¿no es cierto?, justamente cuando hay menor cantidad de colesterol. Por lo tanto, este va a aumentar, por así decirlo, la expresión de este gen, reductasa, y por lo tanto se va a activar. Y si se expresa este gen reductasa, ¿no es cierto?, se va a sintetizar más síntesis de colesterol. Ahora, ¿a qué reductasa se refieren, no? Por el espacio es este, ¿sí? Esta, HMG-CoA reductasa. A eso nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y va a ser justamente sensible, por medio de estos genes, ¿no es cierto?, a los niveles bajos de colesterol. Menos colesterol, el HMG-CoA dice, tengo que trabajar, ¿no es cierto?, y va a empezar a reducir, y por lo tanto, ¿qué significa esto? Generar más colesterol, sintetizar. ¿Qué más? Degradación enzimática acelerada por los esteroles. ¿Qué significa? Hay más cantidad de esteroles y por lo tanto esto va a generar también mayor degradación de la enzima, ¿no? Todo esto va rodando, como les dije, a esta enzima, la HMG-CoA reductasa. Tenemos la fosforilación de fosforilación independiente de esteroles, que ya no tiene nada que ver con los niveles externos que tengamos de colesterol, sino con la MPK, ¿no es cierto? En este caso, vamos a encontrar que este MPK va a fosforilar y por lo tanto va a inactivar a la reductasa, a la HMG-CoA reductasa. Y la proteína fosfatasa, ¿no es cierto? PF digo, va a desfosforilarla y por lo tanto la va a activar. Es decir, la HMG-CoA reductasa, ¿cómo se activa? ¿No es cierto? En este caso, cuando se desfosforila, es decir, ¿sí? Y cuando la fosforila se inactiva. Acá tenemos un poco de ello, acá está la HMG-CoA reductasa, acá tenemos la proteína fosfatasa, ¿no es cierto? Le añades, o bien le quitas justamente este grupo fosfato que tiene por ahí, se lo quitas, y HMG-CoA reductasa activa, ¿no es cierto? Y ya puede HMG-CoA llevarlo a mevalonato, sintetizar colesterol, etc., ¿no? Mientras que por acá tenemos al ATP por esta enzima MPK, ¿no es cierto? Al final, ¿qué es lo que está pasando con este ATP? ¿Se dan cuenta? Está en ATP y pasa a ADP. Acá está consumiendo, ¿no es cierto?, esta reacción un grupo fósforo, ¿no? Y por lo tanto, se lo dio a la HMG-CoA reductasa. Entonces, dárselo lo inactiva, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá vemos cómo es que también está la parte genética. El colesterol, ¿no es cierto? Al final se produce más colesterol y esto va a inhibir este cambio, ¿no es cierto?, de ser PEP2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ya no va a haber todo lo que vendría a ser la más expresión de este ARN mensajero, etcétera, para que se sintetice más HMG-CoA reductasa. Se va a estar inhibiendo. ¿Por qué? Porque al final están habiendo señales de que el producto de la enzima que quieren producir, ¿no es cierto?, está dando resultados, ¿no? Hay producto, hay colesterol, ¿no? Y bueno, pues esto también como que recapitulando un poco lo que habíamos visto la anterior vez, voy a tratar de abrirlo también para hacer énfasis en ello, y que recuerden porque a veces la parte genética, ¿no?, es la que nos explica así chiquito. Vamos a ver. Ya, no estoy compartiendo, un momento ahorita, diapositiva 2. Acá está. Listo. Entonces, este es lipído 2, ¿no es cierto? Recuerden que esto vendrá a la parte del factor de transcripción, ¿no? Para que tienen que ver con la regulación de los lípidos. Y acá vemos, ¿no es cierto? Tenemos de la familia CREBP, ¿no es cierto? Tenemos bastantes, pero varios subtipos, subgrupos, ¿no? Pero lo que nos importa es el tipo 2 y el 1C, ¿no? En este caso. Y vamos a darnos cuenta que al final el SERP2 va a tener más que ver con la síntesis de colesterol, ¿no es cierto? Por acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Mientras que el CEP1 va a tener que ver con, acá está, los triglicéridos, ¿no es cierto? Los TAG, triglicéridos, o triglicéridos, ¿no? Y los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, esto es importante. Vemos. ¿Qué tenemos por aquí? En la regulación hormonal, ¿no es cierto? Esto es un poco más sencillo también, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener a la insulina y a la tiroxina, ¿no es cierto?, que van a hacer que se exprese más este gen HMG-CoA reductasa, mientras que el glucagón y los corticoides van a bloquear la expresión. Eso otra vez tiene sentido.
Porque al final, si tú quieres, ¿no es cierto?, activar esta HMG-CoA reductasa, ¿cuál era su acción? Síntesis de colesterol. Síntesis de colesterol en vez de degradar colesterol para usarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a querer justamente guardar, almacenar, ¿no es cierto?, colesterol, almacenar energía en forma de colesterol, ¿no es cierto?, va a ser la insulina, porque al final ella se secreta más justo cuando estás comiendo, ¿no? Y por lo tanto, no solo quieres que ingrese a tu sangre, sino que también, y que obviamente las uses, ¿no? O sea, que quemes parte de ello, ¿no es cierto? Para, bueno, pues usarlo, ¿no? Para que la célula la pueda usar en ese momento, sino que también va a propiciar también el almacenamiento de esos nutrientes, ¿no es cierto? Y una de las formas es justamente activando este colesterol, ¿no? Para guardar un poco de, no, HMG-CoA reductasa para poder sintetizar colesterol y por lo tanto tener un sustento para cuando no haya alimento, ¿no? Y acá está la inhibición por fármacos. En este caso tenemos a las estatinas o también llamados análogos estructurales de la HMG-CoA, ¿no es cierto? Acá lo vemos por este lado, ¿no es cierto? Tenemos este HMG-CoA y acá tenemos la pravastatina, ¿no? Y bueno, pues se dan cuenta, ¿no es cierto? Lo va a inhibir, ¿no es cierto? Y de esta manera, si es un inhibidor competitivo, ¿no es cierto?, reversible de este HMG-CoA reductasa, se va a usar principalmente para las enfermedades que cursan con hipercolesterolemia, ¿sí? Por eso es que se les dan incluso a personas que tienen, no solo a personas que tienen colesterol alto, sino en varias circunstancias, ¿no? A las personas con un índice alto, luego también con lo que vendría a ser un infarto al miocardio. Otro tipo también vendría a las personas que ya tienen aterosclerosis y por lo tanto la capa de su endotelio, ¿no? Tienen bastantes placas justamente de ateromas, por lo tanto, las estatinas, y bueno, pues acá no me parece que lo mencionan, pero no solo va a inhibir, ¿no es cierto?, que se siga formando colesterol, sino que en el caso de las placas de ateroma, ¿no es cierto?, que están justamente en los vasos sanguíneos, va a tener un efecto pleiotrópico y al final va a hacer también que se evite que esta placa, que ya está, no solo que crezca más, ¿no es cierto?, sino que evite su ruptura, por así decirlo, ¿no? Y es importante que lo estabilicemos, por eso se llama estabilizador de placa, porque de esta manera evitamos justamente que si se rompe de alguna manera, no es como que, no pasa nada, no, sino que empiezan a haber más factores, sobre todo procoagulantes, y de ahí justamente se empieza a crear el trombo en el lugar de la placa de ateroma rota, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se genera una placa inestable, una angina inestable, etc. Entonces, esto también es otra de sus funciones, ¿no? Pero eso lo van a ver luego. Lo más importante es que conozcan atorvastatina o los que terminan en estatinas, se utilizan en hipercolesterolemia, ¿para qué? Para no tener tanto colesterol. ¿Por qué? Para inhibir a la enzima que va a sintetizar colesterol, ¿sí? Y yo, pues, tengo un ejemplo. La degradación de colesterol, ¿no es cierto? En este caso, los seres humanos no vamos a poder degradar el anillo de colesterol, por lo tanto, lo vamos a eliminar como convirtiéndolo en sales biliares. Como no lo vamos a poder degradar, entonces hay que reciclarlo, por así decirlo, ¿no? Hay que botarlo de otra manera, ¿no? Entonces, lo vamos a usar como sales biliares, ¿no es cierto? Como secreción en la bilis, ¿no es cierto? Y también la parte de las bacterias intestinales nos van a ayudar en esto, ¿no? Porque los van a reducir, ¿no? Formando cropostanol o colestanol, ¿no? Acá. Somos con estas 4 flashcards. A ver, en este sentido. Primera pregunta dice, ¿qué enzima une dos moléculas de acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA? ¿De acuerdo? Más o menos. No lo recapitulamos ahorita. Dice enzima, ¿no es cierto?, que une dos moléculas de acetil-CoA. Entonces volvamos, ¿no es cierto?, para formar acetoacetil-CoA. Ajá. Acá está. Vendría a ser la tiolasa, ¿cierto? Tiolasa, enzima que va a usar justamente dos moléculas de acetil-CoA
y va a generar la acetoacetil-CoA. Eso vendría a ser. Recuerden, acá tenemos las tres principales, ¿no? La tiolasa, ya lo acabo de mencionar, una es acetoacetil-CoA, en forma está acetoacetil-CoA, acetil-CoA grandes. ¿Qué más? Esta otra enzima principal, la HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto? Que al final forma de acetoacetil-CoA a esta HMG-CoA, ¿no es cierto? Así nada más, porque es molécula. Eh, y después tenemos a la HMG-CoA liasa, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es quitarle una acetil-CoA y se queda con una, solo que con una estructura diferente de como vimos antes, y ya tenemos nuestros cuerpos tónicos. Pues tenemos unas flashcards, a ver acá. Dice, en la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? ¿Habrá más o menos oxalacetato? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, acá había, lo que sí nos acordamos es que hay más cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? En la cetoacidosis diabética. Ahora, hay una reducción de justamente oxalacetato, ¿sí? Y acá, ¿cómo afecta esto a los cuerpos cetónicos? Bueno, pues hace que están en mayor cantidad, por acá lo vemos, acá está, en el ayuno prolongado y en la cetoacidosis diabética se agota el oxalacetato, acá está en menos de ello, y por lo tanto genera más producción de cuerpos cetónicos. ¿Qué órgano no tiene la enzima tioforasa? ¿Se acuerdan? Eso también le hice énfasis, ahí, y si no también lo pueden recapitular ahora. ¿Qué participo nomás? A ver, ¿por qué no lo escuché bien? ¿Podría ser el hígado, Lilian? Sí, esa es la razón, el hígado. Es la respuesta, digo. Y justamente como no tiene la tioforasa, no puede consumir el cuerpo cetónico. Lo puede producir cetogénesis, pero no puede eh, alimentarse de ello, ¿no? A través de la cetogenólisis. Acá está. Los ciertos glóbulos rojos no van a tener mitocondrias, por lo tanto no van a poder nutrirse de cuerpos cetónicos, y los hepatocitos tampoco, porque no van a tener la tioforasa. Acá está. ¿Vale? Es tioforasa, ¿sí? Muy bien, y esa es la enzima justamente que le falta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué enzima determina la velocidad de síntesis de colesterol? Acá era HMG-CoA, podía ser sintasa, liasa o reductasa. ¿Cuál sería? En síntesis de colesterol. La reductasa. Reductasa. Muy bien. Acá está HMG-CoA reductasa. Acá también lo pongo, ¿no es cierto? Es la enzima clave, ¿no es cierto? Para limitar la velocidad de la síntesis de colesterol. Muy bien. Luego tenemos esta parte, que vendrá a ser de los ácidos biliares. Sí, en este caso, a ver, acá está. Ya está. Entonces, la bilis, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una mezcla compuesta de varios componentes lipídicos, sobre todo. Tenemos la fosfatidilcolina o lecitina, que ya lo conocíamos también por la parte del surfactante, la clase anterior de los fosfolípidos, ¿no? Y también hay unas sales biliares conjugadas, ¿no? En este caso, ¿dónde se van a sintetizar? ¿No es cierto? En el hígado. Va a pasar directamente al duodeno, o también se pueden almacenar en la vesícula biliar, ¿no? En este caso van a contener unos 24 carbonos, ¿no es cierto? Dos de estos, dos o cuatro van a haber unos grupos hidroxilos, por acá lo vemos, uno, dos, tres, ¿no es cierto? Uno, dos. Y luego también la cadena larga va a tener un carboxilo, el COOH, ¿no? Y estos ácidos biliares, ¿quiénes son? El ácido cólico o ácido queno desoxicólico, ¿no? En este caso, la síntesis de ácidos biliares, ¿no? Va a tener algunas etapas,
Primero se inserta el hidroxilo, se va a reducir el anillo, va a haber una cadena hidrocarbonada que se va a cortar en 3 carbonos, ¿no? Y al final, esta síntesis de ácidos biliares se va a terminar en un ácido biliar primario, ¿no? Ácido biliar primario. Muy bien, entonces de esta manera vamos a tener, por ejemplo, ya, aparte, ¿no es cierto? Acá tenemos el colesterol, tenemos a la colesterol 7-alfa hidroxilasa, ¿no es cierto? Va a ser la enzima limitante de la síntesis de ácidos biliares, ¿no es cierto? Primarios en este caso. Y bueno, pues bloquearla va a evitar justamente toda esta producción. Después de ello vamos a tener que se genera este 7-alfa hidroxicolesterol y de esta manera vamos a poder generar ácido cólico, un triol, y ácido queno-desoxicólico, un diol. Entonces, tratando esto porque acá es más que todo terminología. Ácido biliar, ¿no es cierto? Vamos a tener que la enzima principal va a ser la colesterol 7-alfa hidroxilasa. ¿Ya? Y nuestros primeros productos vendrían a ser la ácido cólico y desoxicólico. ¿Quiénes son ellos? Son ácidos biliares primarios, ¿sí? Estos. Y van a estar conformados por 24 carbonos con 2 o 3 hidroxilos, un triol y un diol, porque se tienen 3 grupos de hidroxilo y un otro solo 2. Entonces, eso son los primarios, los AB primarios, ácidos biliares primarios. Luego, con respecto a la síntesis de ácidos biliares conjugados, ¿no? En este caso, antes de que salgan del hígado, ¿no? Estos ácidos biliares que ya conocemos se van a conjugar con glicina y taurina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recién cuando se conjugan ácidos biliares, ¿no es cierto? Con la glicina y taurina se llaman así ácidos biliares conjugados, ¿ya? ¿Y quiénes tenemos ahí? Al ácido glicocólico o tauricólico, ácido glicoqueno desoxicólico y tauroqueno desoxicólico, ¿no? Entonces acá tenemos a nuestro ácido cólico, ¿no? O a nuestro ácido biliar primario, que se le une a una glicina, se conjuga con la glicina y vamos a tener a nuestro ácido o sal biliar conjugado, ¿no? Y acá lo mismo, solo que con diferentes, ¿no? Ácido. Después de acá tenemos a nuestros sales biliares, ¿no es cierto? Que ya van a estar desprotonados, entonces van a ser, por lo tanto, más anfipáticos que los ácidos biliares, que los ácidos biliares son más protonados, tienen más protones, tienen más H's, ¿no? Por lo tanto, las sales biliares, esto está muy importante, por ejemplo, también de examen, no de pasito, pero sí de sus exámenes finales, ¿no? Las sales biliares van a ser más emulsionantes y más eficaces justamente para emulsificar las grasas de la dieta, ¿no es cierto? Que los ácidos biliares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellas van a estar más desprotonadas, mientras que los ácidos biliares van a estar más protonados. ¿Qué tenemos por acá? La flora intestinal, acá también vamos a ver que las bacterias van a tener un rol, en este caso ellas van a eliminar la glicina y la taurina, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener ahora a las sales biliares secundarias, ¿no es cierto? Tanto los ácidos desoxicólico como litocólico. Son nombres distintos. Y ahora estamos hablando de las secundarias, sales biliares secundarias, luego de haber pasado por las bacterias. ¿Sí? Estamos en el intestino y estamos tratando de reciclar estas sales biliares en general, ¿no? Entonces luego vamos a tener que en esta circulación enterohepática vamos a encontrar que en el ileum, ¿no es cierto?, se van a transportar más del 95% de estas sales biliares. Importante, no solo es en el duodeno se van a reabsorber, sino que sobre todo en la región del ileum, 95%, ¿sí? Es justamente la tercera parte, la parte más distal, digo, de lo que vendría a ser el intestino delgado, ¿no? Estos van a regresar, por lo tanto, por la sangre, ya se absorbió al intestino, se reabsorbe por la sangre, junto a la albúmina, va a llegar al hígado, van a ser absorbidas por un transportador H, ¿no es cierto? Y por lo tanto, luego van a ser reutilizadas, ¿no? Recuerden, cotransportadoras. Bueno, pues hay algunos fármacos también que van a secuestrar estos ácidos biliares, ¿no? Y también hay las mismas fibras, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ellos, cualquiera, se van a unir a estas sales biliares y van a evitar su reabsorción. Por lo tanto, van a generar más excreción de estas sales, ¿no? Acá tenemos esta circulación enteropática de las sales biliares. Acá tenemos a las primarias, miren cómo están por aquí. Luego con la glicina, la taurina, ¿no es cierto? Vamos a tener las sales biliares primarias. Luego vamos a tener las secundarias, ¿no es cierto? Sales biliares secundarias también por acá. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? De lo que vendrá a ser el duodeno, van a viajar por la vena porta, ¿no es cierto? Y van a llegar al hígado para justamente esta
conjugación, ¿no? De primarias, secundarias, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a poder ver cómo es que va a llegar de nuevo del hígado, porque ahí es donde se sintetiza a lo que vendría a ser el duodeno, ¿no? Mientras que acá se está más que todo reabsorbiendo. Llegó para tener su función, ¿no es cierto?, de multiplicación, etcétera, pero luego ya se reabsorbe, sobre todo en donde en el ilion. Bueno, pues la aplicación médica vendrá a ser esta patología, que es la colelitiasis, que vendrá a ser la formación de cálculos, de litos, de piedritas, ¿no es cierto?, en lo que vendría a ser la vesícula biliar, ¿no? Estos cálculos principalmente son de colesterol, ¿sí? Ya está. Se van a formar, pueden perforar incluso la parte del la propia vesícula biliar, ¿no es cierto? Acá están los tipos de cálculo, colesterol puro puede ser, pero también hay mixtos, ¿no es cierto? Y luego también están los pigmentarios, ¿no? Que pueden ser los negros, los marrones, etcétera. Acá ya tienen una tablita para que puedan ver esto, ¿no es cierto? Acá está el proceso de cómo se forman estos cálculos de colesterol y al final es que hay una mayor secreción de colesterol no esterificado o también una menor tasa de secreción de ácidos biliares y fosfolípidos. Por lo tanto, hay una sobresaturación de este colesterol en la bilis, ¿no? Que está almacenado en la vesícula, y esto, al final, esta sobresaturación va a precipitar, ¿no es cierto?, en microcristales de colesterol, monohidrato, y esto con otros factores como mucina, en menor de poca motilidad de esta vesícula biliar, ¿no es cierto?, va a generar unos cálculos macroscópicos, ¿no es cierto?, de la vesícula, porque al final macroscópicos es porque ustedes abren por medio de la cirugía, ¿no es cierto?, y van a poder verlos, o también por medio de la endoscopia los van a poder ver, que está en la vesícula biliar o está obstruyendo alguna de las vías biliares, ¿no? Y eso trae problemas no solo a la vesícula, sino también al hígado, al páncreas, porque está en su recorrido, ¿no? Eso principalmente. Ya, acá tenemos esta justamente deficiencia de las sales biliares, ¿no es cierto? Acá tenemos a la colelitiasis, ¿no? Menor cantidad de ácidos biliares o mayor secreción de colesterol, ¿no? Y el tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica, la vesícula biliar, o sea, colecistectomía, tomía, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta parte de cortar, extraer, ¿no? Y por medio de la laparoscopía. Además, también se puede administrar por vía oral ácido quenodesoxicólico, ¿no es cierto?, durante meses o años, ¿no? Perdón, personas que tienden a hacer estos cálculos, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos el 85%, ¿no es cierto?, va a ser de colesterol, ¿no? Es bastante los que van a estar formados por colesterol. Hablando ya de las hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, recordar que el colesterol va a ser el precursor de las hormonas esteroideas. ¿Quiénes son? Los progestágenos, estrógenos, andrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides y bueno, también la vitamina D, ¿no? Todo ello se va a formar a partir del colesterol. Acá tenemos, ¿no es cierto?, algunas de sus relaciones, aldosterona, ¿no es cierto?, que estimula esta reabsorción renal de sodio, ¿no es cierto?, y por lo tanto va a generar mayor volemia, ¿no es cierto?, que te quedes con más agua, ¿no? Y por lo tanto más volumen de sangre, por lo tanto tiende a justamente a subir la presión arterial, por eso es importante en el sistema renina-angiotensina, eso ya lo van a ver en fisiología. El cortisol, también la hormona del estrés, ¿no es cierto?, va a aumentar la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Está probablemente también en un proceso de ayuno, ¿no? Tiene que ver con la inflamación y también con la proteólisis muscular, para obtener también de ahí precursores, ¿no? Estrógenos, control del ciclo menstrual, etcétera. Acá tienen algunas características, pero acuérdense del precursor que vendrá su colesterol y el lugar de síntesis que va a ser en la corteza suprarrenal para estas hormonas, ovarios y placenta, para estrógenos y progestágenos y testículo para la testosterona. Por acá, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Lo que vendría a ser la síntesis de hormonas esteroideas, ¿no es cierto? Vamos a requerir un acortamiento de la cadena hidrocarbonada de colesterol, de toda esta cadena, recuerden, la cadena alifática. Vamos a ver también una hidroxilación del núcleo. Vamos a encontrar una reacción inicial limitante que vendría a ser la pregnenolona. En este caso, esta vendría a ser la reacción inicial de colesterol a pregnenolona y vamos a obtener por acá este paso, ¿sí? Y de ahí ya vamos a tener progesterona y de acá ya se puede observar que tenemos a todas las demás enzimas, ¿no es cierto? Entonces la pregnenolona vendría a ser el progenitor, el precursor también de las hormonas esteroideas. El principal es el colesterol, ¿no es cierto? Pero luego ya le viene el propio progenitor
monitor de estas hormonas, ¿no? Como lo ven acá, que vendrá a ser el segundo paso. Y bueno, pues si hay un defecto enzimático, por lo tanto una deficiencia de síntesis de las hormonas, se puede ver una hiperplasia suprarrenal congénita. A ver. Vitamina D, esto también es importante, es uno de los últimos temitas que tenemos que abordar hoy. En este caso, tenemos la molécula activa, vendría a ser, y esto también hay que recalcar bastante, el 1,25, 125, como sea la forma más sencilla de acordarse ustedes, vendría a ser este 1,25 dihidroxicolecalciferol. Es la forma escrita abreviada, o también se llama calcitriol, ¿no es cierto? Colecalcitriol. Entonces, vamos a ver que esta vendrá a ser la molécula activa, ¿ya? Y la acción principal de esta vitamina D va a ser regular los niveles plasmáticos de calcio y fósforo. Ya va a tener que ver bastante en el metabolismo de calcio y del fósforo. ¿Qué vamos a encontrar por acá? La distribución. Tenemos una parte endógena, en este caso el 7-deshidroglicolesterol, ¿no es cierto? Va a ser un intermediario de esta síntesis de este colesterol. En este caso tenemos por acá al ergosterol y también a lo que vendría a ser el colecalciferol. Y acá está el 7-dehidrocolesterol, ¿no es cierto? Este vendrá a ser uno de los intermediarios, ¿no es cierto? Cuando uno se expone justamente a la luz, ¿no es cierto? Vamos a poder obtener este colecalciferol que está por aquí, ¿sí? Estamos en este sentido, de abajo hacia arriba, pasamos por la piel, ¿no es cierto? Por la radiación ultravioleta, la luz solar, y tenemos la vitamina D3, ¿no es cierto? Mientras que cuando hablamos de la dieta, ¿no es cierto? Pues hay fuentes para obtener vitamina D que está preformada, sí. Tenemos al ergocalciferol, que va a estar en las plantas, como vitamina D2, digo. Y el colecalciferol, ya como tal, ¿no es cierto? Vitamina D3, ¿no es cierto? Pero en los animales, ¿no? En este caso, la diferencia vendría a ser nada más el doble enlace adicional, ¿no? Y también el metilo, que va a estar en el ergocalciferol. Importante recordar esta última parte, que la vitamina D de la dieta se va a depositar en los kilomicrones, ¿sí? Entonces recordamos esto, ¿no es cierto? Molécula activa 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿no es cierto? Podemos tener un precursor endógeno, pero también podemos obtenerlo de la dieta ya preformado, ¿no? Entonces, en la piel, ¿qué es lo que va a pasar en la piel? ¿No es cierto? Por medio de la radiación ultravioleta, lo que vamos a obtener es de 7-dehidroxicolesterol a colecalciferol. ¿Sí? Ese es el paso que se da en la piel con ayuda de los rayos ultravioleta. Con respecto a la formación de calcitriol, de esta vitamina D, ¿no es cierto? Vamos a tener que las vitaminas tanto D2 y D3, colecalciferol y el otro, lo que vendrá a ser el ergocalciferol, se van a activar por dos reacciones de hidroxilación. Entonces, esto es lo importante también, que recuerden, la primera hidroxilación va a ser en la piel, lo siento, en el hígado, y la segunda vendrá a ser en los riñones. Acá tenemos el metabolismo de la vitamina D acá, ya en la parte ya formada, por cierto, o preformada, ¿no? Luego ya de la piel, porque podemos llegar acá también por la dieta, ¿no es cierto? Pero la primera hidroxilación va a ser en el hígado y la siguiente en los riñones, ¿sí? Entonces acá tenemos a las enzimas, ¿no es cierto?, que actúan en ello y también el resultado. En la primera hidroxilación por medio de la 25 hidroxilasa vamos a obtener la 25 hidroxicalciferol, mientras que por el medio del riñón, usando la 1 alfa hidroxilasa, vamos a obtener el 1,25 dihidroxicalciferol. Acá está, ¿no es cierto? Lo que vendrá a ser el sitio, la posición del cambio, ¿no es cierto? El cambio, posición 25, posición 1, y luego también obtenemos la enzima, así como el producto, ¿no? Calcidol se llama, es el otro nombre de este intermediario, ¿sí? Producto del hígado. Entonces, acá tenemos este producto, salió en otro lado. Ahora acá. Y bueno, pues esto recuérdalo bastante. Acá la regulación del 25 hidroxicalciferol, 1 hidroxilasa, vamos a tener al calcitriol, en este caso va a ser el metabolito más potente, ¿no es cierto? Va a actuar sobre todo cuando hay menor cantidad de
fosfato y de calcio. Esto va a hacer que aumente la actividad de esta hidroxilasa, ¿no es cierto? Y por lo tanto se vaya a secretar más hormona paratiroidea y esto por lo tanto genere más acción de la hidroxilasa, de la 1-hidroxilasa, generando por lo tanto mayor producción de vitamina D, ¿no es cierto? Entonces, vitamina D relacionada a la hormona paratiroidea, paratormona, ¿no es cierto? Y generando más vitamina D. ¿Por qué? Porque va a ser una reguladora cuando los niveles de fosfato y de calcio estén bajos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos sus funciones, acá está la paratormona, ¿no es cierto? La hormona paratiroidea, ¿no? Acá tenemos el metabolismo del calcio. Si hay hipocalcemia, bajos niveles de calcio, entonces va a llevar calcio del hueso a la sangre, ¿sí? Del hueso a la sangre, porque hay niveles bajos de calcio en la sangre. Entonces vamos a sacar para llenar calcio en la sangre, ¿sí? En el tercer sentido. Luego tenemos también por acá que hay una mayor producción de este 1,25 hidroxicalciferol, ¿no es cierto? ¿No? Y esto va a ayudar en la vitamina D, esto va a aumentar la absorción de calcio, ¿no es cierto? Y va a haber una reabsorción mayor de calcio tubular. ¿Qué más? Acá tenemos las funciones de la vitamina D propiamente dicho, ¿no? Aumentar la captación intestinal de calcio, ¿no? Recuerden, les había dicho, vitamina D va a ayudar con el metabolismo del calcio, en este caso va a decir intestino, por favor, aumenta tu absorción de calcio, también va a aumentar, disminuir, digo, la pérdida, eliminación de calcio por medio de los riñones, ¿no? Para retener el calcio, y luego acá también va a estimular la reabsorción ósea, o también llamada desmineralización, ¿sí? Y la deficiencia de esta vitamina D, ¿no es cierto?, va a producir desmineralización de estos huesos, generando raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Entonces es importante, siempre se lo van a recalcar en todo lugar ello. El raquitismo, ¿quién es? Niños. Osteomalacia en los adultos. Ya. Acá tenemos esto de manera gráfica, ¿sí? Como sencillo acá. Menor calcio sérico, mayor paratormona. Esta paratormona va a activar a quiénes? Justamente a lo que vendría a ser la calcitriol, vitamina D, forma activa, 1,25. De esta manera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a... De esta manera, nosotros vamos a movilizar más calcio, ¿no es cierto? Desde el hueso, vamos a reabsorber más a nivel del riñón, vamos a excretar menos, por lo tanto, y vamos a absorber más en el intestino. Recordando esta imagen, ¿no es cierto?, que es de Mir, ¿no es cierto?, que el profe se basa bastante de ese libro, ¿no es cierto?, que lo tienen en el Drive, en la carpeta llamada libros, me parece que es número 4, van a obtener esto, ¿sí? Y obviamente mejor explicado y con más imágenes, ¿no? Solo que si se dan cuenta no son buenas imágenes, bien explicadas. Muy bien, estamos acá en la parte de estas flashcards. En este caso, nombren a 2 ácidos biliares. ¿Quiénes podrían ser 2 ácidos biliares? Recuerden que tenemos ácidos biliares primarios, secundarios, sales conjugadas, etc. En este caso, los biliares son los casi primarios conocidos. Serían las sales biliares. Ya, pero Ácido fólico. Ya, 1, muy bien. Ácido fenólico, yo creo que era. Ajá, cólico y queno desoxicólico. Por acá está. A ver, está. Ácido cólico y ácido queno desoxicólico. ¿Quiénes son ellos? Son ácidos biliares primarios. Acá está, ¿no es cierto? Recuerden esa enzima, ¿no es cierto? La colesterol 7-alfa hidroxilasa, que genera. Vamos con todo esto. La siguiente pregunta, ¿quién es? Uy, acá está. ¿Quién tiene mayor acción emulsificante? Recuerden que le puse énfasis en ello. ¿Los ácidos biliares o las sales biliares? Las sales biliares. ¿No es cierto? Las sales biliares. Muy bien. Porque los ácidos biliares están más protonados. ¿Qué más? Molécula activa de la vitamina D. También fue su pregunta de pasito. Y seguro va a ser también pregunta de final. 7 glico o algo así, creo. En este caso es el 1,25. Muy bien. Sí, 1,25.
como les decía, si es que no es pregunta el pasillito final, igual va a ser una pregunta de todos los profesores que van a tener en clínicas, como van a ver casi todos los cursos con ellos, entonces siempre le van a recalcar. Hay cosas importantes que no debemos olvidar y en este caso estamos aprendiendo ello, ¿no? Y es el 1,25, ¿no? Los demás también se los pueden aprender justamente no para tener esa diferencia en donde es la primera hidroxilación, digo, la segunda, etcétera, en qué órgano, en el producto, ¿no? Pero lo más importante que no pueden olvidar de todos estos nombres, al menos de este temita o subtema que me interesa vitamina D, es este, ¿no? El principal, 1,25, forma activa de vitamina D. Y acá dice, la vitamina D disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué hace la vitamina D con respecto a la absorción de calcio a nivel del intestino? ¿Aumenta o disminuye su absorción? Aumenta. Sería Ajá, falso porque aumenta. ajá, falso. Ajá. Y si yo les diría, ¿qué hace con la excreción de calcio a nivel del riñón? ¿Lo aumentaría la vitamina D o disminuiría? Si mal no me equivoco, ahí sí disminuye, ¿no? Ajá, muy bien, claro. Acá está. Disminuye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final el calcio, la vitamina D, cuando hay niveles bajos de calcio sérico, ¿no? Cuando hay hipocalcemia, ¿no es cierto? Lo que va a querer hacer es justamente aumentar, ¿no? Pero muy bien, mientras en las respuestas, ahí sí siempre la persona que haga la pregunta tiene que decir cómo están los niveles de calcio, ¿no? En ese caso o en tal paciente, porque depende mucho si es calcio aumentado, si es bajo o está normal, ¿no? Porque al final va a ser la vitamina D va a metabolizar, va a regular, ¿no? Pero siempre y cuando esté en niveles patológicos, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces acá ya vamos a comenzar con los que vendrán a ser radicales libres. Esto no está en el PDF, ¿sí? Esto es lo había puesto, me parece que en el otro de proteínas, pero es algo que ustedes ven ahora. Entonces vamos a recordar un poco de ello. Lo que tenemos acá es que estos radicales libres yo creo que nos entiendan como unas moléculas inestables, ¿no es cierto? Que vamos a tener en nuestro organismo, en las células, fuera de ellas, ¿no es cierto? Y tienen sus nombres en este caso. Tenemos acá un oxígeno solito, ¿no es cierto? Pero con cierta energía, ¿no es cierto? Y ciertos electrones, ¿no? Lo que vamos a generar es un superóxido. Acá tenemos el radical aniónico, superóxido o llamado O2. Y acá me parece que le han puesto un, bueno, sí, ya. Es porque naturalmente se escribe así. Ustedes, no sé si recuerdan la parte de eso sí, H2O, ¿no es cierto? Obviamente se escribe de esta manera, ¿no es cierto? Es una molécula, ¿cierto? Una molécula no tiene carga, ¿no? Oxígeno molecular se escribe de esta manera. Pero si le pones oxígeno, dos oxígenos, con ese simbolito, ya estamos hablando de un superóxido, ¿sí? No debería ser así. Y esta es una molécula muy inestable, este es uno de los radicales libres. Ahora, ¿qué pasa si en vez de H2O tienes H2O menos? ¿Esto vendría a ser qué? Vendría a ser un, este, un peróxido de hidrógeno. Al final esto, si le agregas agua, forma agua oxigenada, ¿no? Pero este es el componente principal, este es el peróxido de hidrógeno y también tiene carga negativa y bueno, por lo tanto es uno de los radicales libres principales. Acá está, peróxido de hidrógeno, después te pongo el caso negativito, no debería tenerlo, ¿no es cierto? Lo normal es que sea H2O nada más. Y acá vemos cómo es que se forman, ¿no? Y tienen una relación con lo que vendría a ser el agua, el anión hidroxilo, eso también es importante, ¿no es cierto? El OH, ¿no? Pero que está ahí deambulando, eso también es peligroso, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos el hidroperóxido, ¿no? Pero un momento, voy a descartar esto. Un rato.
Ujú, muy bien, entonces vamos a terminar con esta parte en sí, ¿no es cierto? Ya tenemos a lo que vendría a ser nuestros radicales libres. Ahora nos faltaría hablar de lo que vendría a ser estrés oxidativo. En este caso también lo habíamos comentado a grandes rasgos, ¿no? Anteriormente, esto va a ser justamente un estrés oxidativo, un desequilibrio de lo que vendría a ser radicales libres y los antioxidantes. En este caso, vamos a tener que acá se da cuando hay una mayor generación, ¿no es cierto? O hay una mayor velocidad de la generación de estos radicales de oxígeno, ¿no es cierto? Y bueno, pues esto justamente excede a la capacidad de protección de nuestros antioxidantes. Entonces, si hay más radicales libres que antioxidantes, se da estrés oxidativo. Esto va a estar presente en varias enfermedades inflamatorias, puede ser de tipo localizado, como vendría a ser la artritis reumatoide y la aterosclerosis, ¿no? Pero también puede ser sistémico, como vendría a ser justamente el lupus, ¿no es cierto? El eritematoso sistémico o la diabetes mellitus, aunque también la aterosclerosis no va a ser solo, no se va a dar solo en las, por ejemplo, arterias coronarias localmente, solo ahí, o en las arterias de algún cierto lugar. La verdad es que si hay aterosclerosis es porque ya está habiendo aterosclerosis sistémicamente también, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? ¿No es cierto? A nuestros protagonistas, que vendría a ser el peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Va a ser el más abundante de la sangre, los tejidos, y sangre. ¿Qué más? El radical oxígeno de hidróxido, ¿no es cierto? Este OH va a ser el más reactivo y el más nocivo. El superóxido va a tener una estabilidad intermedia y puede formar este peróxido de hidrógeno, mientras que también tenemos por ahí el radical hidroperóxido, ¿no es cierto? Que va a tener una reactividad intermedia, pero va a tener una difusión mucho mayor que los demás y va a atravesar fácilmente las membranas. Entonces acá tenemos esto, tanto los que aumentan este estrés oxidativo, los metales, ¿no es cierto? La inflamación, una pH oxidasa, MPO, los fármacos, ¿no es cierto? El alcohol, oxígeno hiperbárico, ¿no es cierto? Ahí vemos justamente que se puede aprovechar este oxígeno de mala manera generando radicales libres, ¿no? La hiperglucemia en la diabetes, ¿no es cierto? Por medio de la glucosilación, ácidos grasos estarificados, ¿no? Y también la vía de los polioles, mientras que para la disminución tenemos al SOT, al CAT, esto lo vamos a ver ahorita, al glutatión, algunas vitaminas antioxidantes, a las moléculas pequeñas como el glutatión, carnosina, ácido úrico, ¿no es cierto? También algún secuestro de metales como vendría a ser la albúmina, transferrina, ferritina, hemopexina, aptoglobina, esto nos va a ayudar. Entonces, conociendo más de ello, vamos a encontrar que los mecanismos para que se forman, ¿no es cierto?, estos ROS, ¿no es cierto?, vendrían a ser tres principales, ¿no es cierto?, una reacción por oxígeno, ¿no?, con iones metálicos a través de esta reacción de Fento y Haber-Weiss, ¿no es cierto?, que está de esta manera. Luego también tenemos una reacción colateral de cadena de transporte de electrones ya en la mitocondria, ¿no? Vendrá a ser esta imagen, ¿no es cierto? De esta manera se están formando, ¿no es cierto? Nada H, tenemos todo ello, y se van generando, por ejemplo, acá se libera agua, ¿no es cierto? Pero está saliendo también superóxido de hidrógeno, ¿no? Eso se va a dar en la mitocondria, ¿no? Y luego también tenemos acá la reacción enzimal normal, ¿no? Que se está formando justamente el peróxido de hidrógeno por oxidación de ácidos grasos en el peroxisoma. Entonces ahí ya se van a generar este, este H2O2. Mientras que los antioxidantes, y esta vendrá a ser la última parte, ¿no es cierto?, que tenemos que conocer, vendrá a ser la parte quelante, las enzimas antioxidantes y las vitaminas. Todos ellos van a ser antioxidantes, ¿no es cierto?, solo que acá están clasificados. En este caso vamos a tener que estos quelantes que van a ser proteínas que van a secuestrar el hierro. Esa es la definición de quelante, ¿no es cierto?, o también cobre, y bueno, pues va a convertirlo en forma inactiva, ¿no es cierto?, a los metales que tienen que ver con la producción de radicales libres. Aquí tenemos, por lo tanto, la transferrina y ferritina, que van a servir de transporte del hierro, la aptoglobina, que se va a unir a la hemoglobina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ella los va a llevar al catabolismo, ¿no es cierto? De justamente estos hematíes. La hemopexina, ¿no es cierto?, que se va a unir al grupo hemo, ¿no es cierto?, la albúmina, que se va a unir al cobre, la carnosina, que se va a unir también al cobre, ¿no es cierto?, de manera intracelular en el cerebro y músculos. Con respecto a las enzimas antioxidantes, ellos van a degradar directamente este ROS, así como sus precursores, ¿no es cierto? Allá, ROS, especies, especies de radicales de oxígeno, ¿sí? O también ERO en inglés que digo en español habla. Este,
¿Qué más tenemos acá? El superóxido dismutasa, es importante. ¿Ya? Ella va a convertir este superóxido, ¿no es cierto? Este O2 menos en peróxido de hidrógeno, que es menos tóxico, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a tener dos isoenzimas, la MN-SOT y la cobre zinc-SOT. En este caso, una va a tener que ver más en las mitocondrias y otra en todas las demás células. La catalasa, ¿no es cierto?, va a inactivar a este H2O2 y bueno, pues se va a encontrar en los peroxisomas, también se verán también un poco por biología, catalasa en los peroxisomas. Y la glutatión peroxidasa, ella va a reducir este H2O2, ¿no es cierto?, a agua directamente, que ya no es nada tóxico, ya no es nada radical libre, ¿no es cierto?, sino es algo que necesitamos, ¿no? Y es algo que no va a ser bien, de algo súper tóxico a agua, también, ¿no es cierto? Ahí tenemos la glutatión, ¿sí? Luego tenemos acá las vitaminas, ¿no es cierto?, que van a interrumpir esta cascada de oxidación, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a ser agentes reductores. Esto es lo que les mencionaba. Y las vitaminas van a ser eh, este tipo de antioxidante que para calmar esta inestabilidad de los radicales libres, lo que le van a hacer es donar lo que les falta, porque por algo están inestables. Están queriendo sacar, como sea, electrones de otras estructuras celulares, de las proteínas, etcétera. Las vitaminas llegan y le dan ese átomo de hidrógeno que le falta, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a desactivar a estos radicales, ¿no? Entonces, estos radicales producidos van a ser especies no reactivas, ¿no es cierto? Esto se puede estabilizar por resonancia, ¿no es cierto? No van a propagar el daño. Luego también tenemos a la vitamina C, ¿no es cierto?, que va a reducir este superóxido y los radicales superóxido, ¿no? Va a reciclar también la vitamina E, ¿no es cierto?, las va a mantener en una fase lipídica. Y también tenemos a la vitamina A, ¿no es cierto?, que va a ser un antioxidante lipofílico que va a secuestrar el oxígeno singlete o single, solitario, que lo tenemos por acá. Acá está, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a proteger el daño, ¿no es cierto?, que puede causar justamente en la retina y en la piel. Pues, eso sería esta parte, ¿cierto? Esto sería nuestro banquito. Tenemos 5 preguntitas, vamos a responderlas. Acá dice, la cetogénesis se produce ¿en dónde se puede producir? ¿En qué parte de la célula, en este caso, se está generando cuerpos cetónicos? Recuerden que es génesis, ¿no? ¿Quién genera cuerpos cetónicos? ¿Nuestros tejidos periféricos o el hígado? Sería el hígado. Ajá, el hígado, muy bien. ¿Y el hígado en qué parte puede ser? ¿En el citoplasma, el citosol o en la mitocondria? ¿En mitocondria? Sí, en la mitocondria. Volvemos. Cetogénesis, por acá está. No, acá está, ¿no es cierto? Acá. Síntesis en las mitocondrias hepáticas, acá en este tercer cuadrito, ¿no es cierto? En el hígado sí, pero dentro de las mitocondrias. Muy bien. Vamos acá. Está, ya, acá está. Son fármacos utilizados en pacientes con hipercolesterolemia. ¿Cuál será? Allopurinol, metformina, captopril, dexametasona, estatinas. Serían las estatinas. Ajá. Las que te ponen estatina, te ponen atorvastatina, parvastatina, lo pusieron por ahí. Ajá. Y el grupo obviamente se llama estatinas. Muy bien. Esa es la respuesta. Y la respuesta anterior también estaba bien. Mitocondria. A ver acá. Son fármacos utilizados en pacientes con hipercolesterolemia. No sé por qué lo repetir. Se sintetiza en la piel por acción de la luz solar. ¿Quién se sintetiza en la piel? 1,25 de hidróxido. Ya, La pero de esa es la activa, muy bien, esa es la activa. Pero en la piel se formaba un intermediario antes de llegar a ser la forma activa. ¿Quién sería? ¿no es el colecalciferol? Colecalciferol. Ahorita vamos a ver. Sí, muy bien, porque vamos del 7 colecoles, de este 7 de deshidrocolesterol hacia el colecalciferol en la piel, ¿no es cierto? Con ayuda de la luz solar. Ajá, muy bien. Y lo checamos por acá, por acá.
Se me pasé. De 7 a cole, ¿no es cierto? Ahí estaría lo que vendría a ser la piel, ¿no es cierto? Muy bien. Esta, progenitor de las hormonas esteroideas. La Sería pregnenolona. la C. Ujú. Sí, La C. es como lo que hablamos en ácidos nucleicos, ¿no? Recuerdan que el precursor de la síntesis de nuevo de purinas, ¿no es cierto? Era el PRPP, ¿no es cierto? Pero había un intermediario, ¿no? Que daba origen directamente, por así decirlo, ¿no? A esos dos caminos, ¿no? Del agua pura, ¿no? De la adenina, ¿no? De la guanina, en este caso, era el IMP. Entonces, es algo así lo que quieren mencionar acá, ¿no? El precursor como tal, de las hormonas esteroideas, todo, ¿no? Precursor, es el colesterol, claro, ¿cierto? El primer paso. Pero de ahí, el que va a dar origen casi directamente vendría a ser esta pregnenolona, ¿no? Pero ustedes se dieron cuenta que había uno más. Cuando no recalcan tanto esa molécula es porque a nivel de laboratorio se dan que o eso es muy inestable o rápidamente se convierte en esa partícula y luego ya se está dividiendo y pues son esas características que hacen que digan que este es el progenitor. ¿Qué más? Tenemos acá el paso limitante en la síntesis de ácidos biliares. Limitante en síntesis de ácidos biliares. El colesterol 7 hidroxilasa. Muy bien. ¿Y eso dónde está? ¿No es cierto? Acá. Ajá, por acá, un momento. A ver, un ratito. No, me perdí. La pregunta de nuevo. Ya esta también era la última. Ya estamos bien. Entonces, ya, ácidos biliares. Ahora sí. Creo que ya lo habías puesto, Lilian, pero lo cambiaste. No sé si acá está. Acá está. Listo. Voy a ponerlo Sí, por sí. color. Tiene que ser rojo. Listo. Muy bien. Entonces, justamente acá está. ¿Sí? Ese es el paso limitante. Acá como tal tenemos a la colesterol, ¿no es cierto? Acá está el producto, ¿no es cierto? Y bueno, pues esta vendrá a ser la enzima, ¿no es cierto? En otro momento, más bien, no mencionan a la enzima, sino simplemente el paso de colesterol a, por acá está la imagen, a ver un momento, esto tiene que ver con el colesterol, así que está por acá, a ver, porque no está como la enzima en sí, a ver. Acá está. En síntesis de hormonas esteroideas. Acá no mencionan como tal a la enzima, ¿no es cierto? Pero recargan el paso, ¿no es cierto? Colesterol a pregnenolona, ¿no es cierto? El paso principal y por lo tanto luego la pregnenolona como un progenitor de hormonas esteroideas. Ya. Eso lo que voy a poner algo para que cuando hagamos nuestro repaso nos acordamos de este paso. Listo. Entonces ahorita les voy a pasar su post-test. ¿Sí? Son las mismas preguntas, recuerden que ya lo hemos resuelto acá porque tenemos que justamente eh, aprender esos conceptos de asesoría, por lo tanto son cuestiones que ya hemos visto justo ahorita. Entonces, ahorita les paso. Todos final, acá está. Ya, más bien acá que están la mayoría, recuerden resolver también un link que les pasé antes, que vendrá a ser sobre su nota del parcial, ¿sí? Ahorita acabo de revisar, son 33 que lo han resuelto, pero lo tienen que resolver todos. Creo que no he terminado la grabación. Voy a grabarlo. Voy a tenerlo.